Buenas tardes, qué placer. Para mí es un gozo estar en medio de todos ustedes. Hoy quiero trabajar la temática siguiente. He considerado trabajar el tema sirviendo correctamente en la administración, en la nueva administración. Sirviendo correctamente en la nueva administración. Para ello quiero utilizar como texto de referencia Romanos capítulo 1, verso 9. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Es una declaración poderosa, es un fragmento de la Escritura que tiene una implicación profunda para este tema. Dice el verso 9 de Romanos capítulo 1. Dice lo siguiente. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos capítulo 1, verso 9. Sirviendo correctamente en la nueva administración. Y quiero decirle lo siguiente. Prestar servicio tiene por ende dos elementos básicos. Cuando prestamos servicio, debemos entender precisión y debemos entender conocimiento. Y muchas personas son contratadas para ejercer servicio, para prestar un servicio. Por ejemplo, en los grandes hospitales hay enfermeras graduadas que prestan un servicio. Pero para prestar ese servicio tienen que tener precisión y conocimiento, porque las personas allí que traen algún trauma necesitan que estas enfermeras presten un servicio adecuado en precisión y en conocimiento de lo que hacen. Personas que trabajan en fábricas prestan un servicio, pero deben tener conocimiento de lo que hacen. Prestar servicio no es así al azar, es tener precisión y es saber, aleluya, tener conocimiento de la labor y el trabajo que se realiza. Así que dos elementos importantes es servir correctamente en la administración nueva de Dios. Pablo presenta esto. Pablo está diciendo una declaración poderosa que debemos servir correctamente en la nueva administración. Y quiero proponerte en esta mañana analizar dos aspectos generales que tienen que ver con esta temática. Uno, Dios obrando y produciendo desde el amor como fuente de nutrición. Óyeme bien, el aspecto que quiero trabajar, el primer aspecto es ese. Dios obrando y produciendo desde el amor como fuente de nutrición. Usted puede leer conmigo el texto de nuevo. Dice que porque testigo me es Dios. Esa expresión allí tiene una coma que separa luego el inciso B. Porque testigo me es Dios. Pablo tiene como testigo al Dios Padre. Pablo dice, el ejercicio, el servicio que estoy prestando, número uno, tiene que ver con el Dios Padre. No estoy haciendo un ejercicio, no estoy haciendo y prestando un servicio al azar. Yo no estoy prestando un servicio sin conocimiento. Yo no estoy prestando un servicio incorrectamente. Yo no estoy prestando un servicio sin conocer la nueva administración que dispensa del Dios Padre. Yo tengo un compromiso de hacerlo correctamente y lo tengo a Él como testigo, porque Él conoce lo profundo de mí, expresa Pablo. Y estoy sirviendo correctamente en esta nueva administración que trajo el Dios Padre como la fuente de la nutrición para toda su iglesia. Aleluya. Es lo que Pablo quiere comunicar. Pablo hace una introducción en los primeros 9 versículos de esta epístola, donde él va a desplegar una sabiduría y un conocimiento exacto de la nueva administración. ¿Qué es la nueva administración? Es el nuevo pacto, aleluya, inaugurado a precio de sangre. Es la nueva forma de Dios comunicar, aleluya, aleluya. Vendría, aleluya, unas variantes interesantes de analizar. Vendría unos componentes ejecutados de parte de Dios. Vendría una nutrición de parte del Dios Padre. E inauguraron el nuevo
pacto. Alguien llama el nuevo pacto dispensación de la gracia, pero la gracia ya había estado desde que Dios comenzó a nutrir a la raza humana con planes, propósitos y diseños. Pero cuando vemos el texto sagrado, introduce los 9 versículos, introducen a una enseñanza gratificante. Trae algunos capítulos, tiene una doctrina profunda de la justificación, tiene una doctrina profunda de la caída del hombre, tiene doctrinas interesantes. Pero Pablo utiliza el primer capítulo, estos 9 versículos, como una introducción a esa epístola. Desde allí entonces podemos analizar que el Dios que Pablo dice que es su testigo sigue obrando y sigue nutriendo a la iglesia y a los líderes que él está usando, aleluya, para manifestar a su Hijo, el Cristo Redentor de la gloria. Aleluya, gloria al Señor. Así que el primer aspecto, Dios obrando y produciendo desde el amor como fuente de nutrición. Pablo dice, Él es mi testigo. Cuando analizamos las Escrituras, Mateo capítulo 3, verso 17 dice que Jesús comienza su ministerio y dice que Jesús va a cumplir con un requisito. Va a ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando Él va para ser bautizado, dice que luego que es bautizado, los cielos se abren y se oye una voz. Allí está una voz que va a dar testimonio. Va a dar testimonio de lo que se va a llevar a cabo. Es voluntad del Padre. El Padre nutriendo esa nueva administración. Cuando Jesús sube de las aguas, los cielos se abren y se oye una voz, dice Mateo capítulo 3, verso 17. Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Luego Cristo comienza a ministrar las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos se ha acercado, escoge a 12, va a establecer la iglesia y entramos en un nuevo tiempo. El tiempo kairótico de Dios se hace realidad en el tiempo cronos de la humanidad, que está sujeta a temporalidad. Escuche bien. Y va a traer hombres y va a llamar hombres para que sirvan correctamente. La pregunta aquí es, ¿cómo estamos sirviendo en este siglo correctamente? ¿Conocemos la nueva administración que trajo Dios? ¿Conocemos los tiempos? ¿Conocemos qué hay ahora? Hay un movimiento de reforma. Dios trajo reformas. ¿Está trayendo reformas Dios? Puede que sí. Puede que sí, Dios ha traído reformas. ¿Qué clases de reformas estamos experimentando? ¿Qué clases de cambios y de alteraciones está produciendo Dios como el Padre que nutre a su iglesia y a sus hijos? Oh, gloria al nombre de Jesús. Ese Padre daba testimonio de que Jesús era real y que lo que Jesús iba a implementar era efectivo y que era su voluntad. Luego Jesús, caminando con sus discípulos, va a un lugar que se llama la transfiguración. Él se va a manifestar en su divinidad. Dice que sus vestidos se van a cambiar en un blanco puro y dice que su rostro va a resplandecer más brillante que el sol y se llama el lugar de la transfiguración. Y ellos están allí viendo la transfiguración del Maestro, pero no solo vieron eso, sino que escucharon una voz que da testimonio, como el testigo que Pablo está diciendo. Dios es mi testigo del servicio que estoy haciendo. No estoy haciendo un servicio como que me da la gana, como que a mí me provoca. Yo estoy ejecutando un servicio correctamente porque tengo conocimiento de lo que Dios está haciendo a través de mí en todas las iglesias. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Yo no estoy sirviendo por servir, no. Yo estoy sirviendo y tengo como testigo al Dios Padre que sigue dispensando y sigue me dando y me sigue nutriendo del conocimiento para que yo pueda servir correctamente. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y esa es la temática de hoy, sirviendo correctamente en la nueva administración. Oh, óyeme, tú no puedes prestar un servicio por prestarlo. Tú no puedes ir a una fábrica de pintura y tratar de servir sin conocer la pintura y cómo se mezcla. Tú no puedes hacer cosas de enfermería cuando tú no sabes nada de enfermería. Tienes que tener precisión y conocimiento. Y en la obra del Señor, Dios está llamando hombres y mujeres idóneos que sean capacitados y formados
para ejercer servicio correctamente, conociendo el nuevo pacto, conociendo la nueva administración, conociendo la dispensación del Espíritu y estando lleno del Espíritu para poder dar testimonio a donde vayas, a donde eres enviado, que tu trabajo tiene un efecto, que tu trabajo tiene una recompensa, que tu trabajo tiene un resultado para el reino de los cielos, que papá está diciendo, es mi voluntad lo que tú estás haciendo, la obra que estás ejecutando, la estoy aplaudiendo porque yo estoy en lo que tú estás haciendo, tu ejercicio y tu servicio realmente me agrada. Oh, aleluya, porque tú tienes conocimiento y no estás trabajando por trabajar. Qué preciosa es esta escritura. Pablo entonces nos va a dimensionar en estos dos aspectos: Dios obrando y produciendo desde el amor como fuente de nutrición. Y la pregunta que le hacemos al texto, Pablo dice, mi testigo es Dios Padre. Dios Padre es mi testigo. En la transfiguración ellos se quedaron, míreme para acá, asombrados, pero no por lo que vieron, sino por lo que van a oír. Dios Padre dando testimonio dice, Él es mi Hijo amado, a Él oí. Y ellos se quedaron, wow, qué voz. Allí hay un testimonio, fiel de que el Padre siempre estuvo en el ministerio de Jesús, que el Padre siempre está presente y que el Padre siempre está obrando y que el Padre siempre está produciendo desde el punto de vista de su amor. Aleluya. Así que yo quiero que aplauda, iglesia, el amor del Padre para con sus hijos, para con la humanidad y para con la iglesia. Y cuando vemos la primera expresión, Pablo dice, porque testigo me es Dios. La pregunta aquí en el texto es, ¿cuál administración está sirviendo él? ¿Y a qué llamas tú, pastor, nueva administración? No lo llamo yo. Es la Escritura quien llama eso de esa manera. Es el nuevo pacto. Dios trabajó en un viejo pacto, pero ahora se inaugura un nuevo pacto. Mejores mandamientos. Aleluya, un mejor sacerdocio y ahora vendría una nueva realidad espiritual. Aprendamos algo. Pablo está diciendo, yo estuve siendo educado en los pies de Gamaliel, pero a mí no me dijeron, ni Gamaliel tuvo la osadía ni la sabiduría de enseñarme que esto no era correcto. Porque cuando se me aparece Cristo, camino a Damasco, puedo entender que Cristo es real, que el Espíritu Santo es real y que el Dios Padre es real. Aleluya. El hombre dijo, yo fui preparado a los pies de Gamaliel, pero Gamaliel nunca me dijo que mi antes no tenía nada que ver con mi después, que mi después iba a ser tan glorioso, porque el Cristo de la gloria se me iba a manifestar. Y es que es importante entender que Pablo está diciendo que el servicio que está prestando correctamente es porque él tiene conocimiento ahora de lo que se le ha manifestado y de lo que ha aprendido a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y Pablo entonces puede decir, yo sé cómo era la administración pasada. Anteriormente Dios no lo hacía de esta manera. Dios Padre siempre buscaba en la antigua administración, es decir, en el viejo pacto, Dios levantaba a una mujer como Débora para usarla. Dios levantó a un hombre como Gedeón, lo escogía, lo separaba y el Espíritu de Dios vendría sobre él para hacer cualquier cosa momentánea según las circunstancias. Dios escogió a un hombre llamado Jefté y el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Dios escogió jueces y vinieron los jueces, pero el Espíritu venía de cuando en vez y de vez en cuando. No había una dispensación como la que estamos gozando ahora. No había un tiempo de gracia como la que estamos gozando ahora. No había nada de eso. En esa época Dios escogía, como escogió al rey David, y lo llenaba de su amor y de su sabiduría. Dios escogía gente y separaba gente para ejecutar, aleluya, un trabajo según sea la circunstancia. Pero eso cambió cuando Cristo vino
a la tierra, cuando Cristo vino para cumplir el propósito del Padre, que era reunir todas las cosas, tanto las de arriba como las de abajo, y darlas a conocer ahora a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Alabanza! Entonces nos introduce, y desde ese punto Pablo dice lo siguiente: a quien sirvo en mi espíritu el evangelio de su Hijo. Este evangelio había sido prometido. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice que vendría algo nuevo. A nosotros nos enseñaron en nuestras iglesias tradicionales el vino nuevo, pero no nos lo explicaron cómo era. Se trataba de una nueva administración. Vendría la inauguración de un nuevo pacto. Vendría un tiempo de gracia como nunca lo estamos experimentando. Pablo experimentó ese tiempo de gracia. Pablo experimentó, aleluya, ese cambio que traería Dios, ese tiempo kairótico, aleluya. Pablo estaba ejerciendo desde la nueva administración. Pablo dice: todo lo que estoy administración. Pablo dice: todo lo que estoy predicando no es que yo estoy haciendo iglesia, no es que yo estoy predicando un evangelio diferente, no es que yo me metí en un evangelio, no, es que estoy predicando el evangelio de su Hijo Jesucristo. Es decir, yo estoy prestando un servicio en la administración correcta, la que es para este tiempo. Usted puede prestar un servicio, pero quizás no tiene conocimiento del nuevo pacto, y quizás usted no tiene conocimiento de la dispensación que está ahora y que está siendo y es legalizada para ejecutar las cosas y las voluntades de parte de Dios. Aleluya. ¿De qué manera estás prestando un servicio? Es la pregunta que nos hacemos. Pablo dice: Dios es testigo del servicio que estoy haciendo. Y él tiene el deseo de ir a la iglesia situada en Roma para comunicarles un don espiritual y poder compartir con esta iglesia. Él había ido y recorrido todas las iglesias, y como un apóstol lleno de la nueva administración, él estaba dispensando gracia y conocimiento y revelaciones de este nuevo plan de Dios. Aleluya. Y desde ese punto de vista, Pablo dice: yo no ando predicando otro evangelio, Yo no ando predicando falsa doctrina. Yo estoy sirviendo y tengo a Dios como testigo, y sirvo en el evangelio de Jesucristo, que antes había sido prometido por los profetas, que vendría algo nuevo, que la iglesia tradicional llamaba el vino nuevo, pero era la nueva administración, la inauguración de un nuevo pacto con mejores mandamientos, con mejores ordenanzas, con mejor sacerdocio, un sacerdocio para siempre según el orden de Melquisedec, porque nuestro amado Salvador está entronado a la diestra de Dios Padre como el sumo sacerdote para siempre. ¡Aleluya! Y mire cómo hoy, cerrando en esta temática, escuche bien, Pablo dice allí que él no sirve en la carne. Si usted lee el texto, dice: a quien sirvo en mi espíritu. Y para servir correctamente en la nueva administración necesitamos dos componentes. Uno, entender que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro intercesor, y que tenemos un intercesor allá. Mientras usted está predicando, mientras tú estás sirviendo, usted debe comprender que Cristo está intercediendo por ti y te va a decir: sigue adelante, levántate, anímate, ve, conquista para mí, ensancha el reino, porque lo estás haciendo bien, hijo mío. Ve porque yo estoy contigo. Pablo sabía que el Cristo de la gloria se le manifestó camino a Damasco y que le había dado una promesa: me voy a estar manifestando a ti constantemente mientras tú das testimonio a todos los gentiles de que yo vivo por los siglos de los siglos, que yo morí en la cruz, pero que yo resucité y que estoy sentado a la diestra de Dios Padre, y que estoy llamando gente que quiera servirme correctamente. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aplauda si vas a aplaudirle. Sirviendo correctamente en la nueva administración. Y él dice: yo no sirvo en la carne, yo sirvo en el espíritu. Y es el segundo componente. Usted no puede servir en la carne.
Usted no puede servir sin precisión. Y usted no puede servir correctamente sin el Espíritu de Dios. Usted no puede servir como con un estado de mediocridad. Usted no puede servir cuando usted no ora. Usted no puede servir cuando usted no tiene una comunicación real con el Dios Padre. Usted no puede servir cuando usted realmente no habita a Cristo. Usted no puede tener un servicio correctamente cuando usted, aleluya, no tiene el Espíritu Santo guiándote a toda verdad. Necesitamos, aleluya, comprender con exactitud que tenemos al Cristo de la gloria resucitado, entronado en el cielo como intercesor. Y necesitamos entender que el Espíritu de Dios está sobre mí y me está llevando a cada tarea que estoy haciendo. Se está manifestando Él, no yo. Se está manifestando el Cristo de la gloria a través de mí, y que todo lo que está pasando, las señales, los prodigios, las sanidades, están sucediendo porque el Espíritu me está guiando a toda verdad en la nueva dispensación que ha traído el Dios Padre. Aleluya. Yo no puedo ejecutar un servicio desde la conformidad y desde la carne y desde la mediocridad. Yo tengo que hacer un ejercicio y un servicio correctamente conociendo la nueva administración. Aleluya. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo está sirviendo? Y quizás usted está obrando en religión. Quizás usted está trabajando en religión porque tienes flojera de ir y entender qué es el nuevo pacto, qué es la nueva administración que Dios trajo, qué es esta nueva dispensación llamada gracia. Algunos he escuchado que se han levantado para criticar, para decir que eso es falsa doctrina, pero eso es escritura. Dice que se inauguraría. Efesios capítulo 1 verso 10 dice que dice así, escúchame bien, dice que en cumplimiento de los tiempos vendría, aleluya, un Cristo y que reuniría todas las cosas en el cumplimiento trazado en el tiempo. Dice Efesios capítulo 1 verso 10. Y ese cumplimiento de ese tiempo llegó. Cristo nació, creció y se manifestó. Anduvo de Galilea a Perea y hizo señales. Sí, pero también dice que fue a la cruz y dice que resucitó e inauguró la nueva administración. Y Pablo, desde ese conocimiento y desde esa precisión, dice: yo tengo a Dios como testigo y quiero ir a Roma para comunicarles un don espiritual. Y la pregunta que le hacemos al texto es: ¿qué quería hacer Pablo en Roma? No solo era visitarles, era ver si habían cristianos raquíticos espiritualmente para animarlos. Es ver si la iglesia había perdido la perspectiva de la misión. Era ir a corregir lo que estaba mal. Pablo iba a visitarles con la idea de transferirles un don y una amonestación en el amor de Dios para que el servicio fuera correcto en la nueva administración, es decir, en el nuevo pacto. Porque si usted no trabaja en el nuevo pacto y correctamente estás ministrando y estás ejerciendo un servicio para la obra de Dios, tiene que entender que ahora es en Cristo Jesús, que les reunió todas las cosas en Cristo, y que se tiene que predicar al Cristo resucitado, al Cristo, aleluya, que se levantó al tercer día, y al Cristo impartido en la iglesia, que usted tiene que respirar Cristo, que usted tiene que comer Cristo, y que usted tiene que habitar Cristo. Y no inventarse un evangelio, y no inventarse otra cosa que no sea las sagradas escrituras. Y desde ese punto de vista, Pablo va a anunciar dos verbos. Y mira cómo voy terminando. El verbo del vocablo griego epipoto significa el deseo profundo de Pablo visitar la iglesia de Roma. Las había visitado todas para compartir un don espiritual. Pablo no iba a las iglesias para que le sirvieran la comida y para que le besaran el anillo de graduación como apóstol. No, Pablo iba para corregir lo deficiente y para ayudar a las iglesias a que no perdieran de perspectiva la misión por la cual fue establecida en la tierra. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y que si había un hermano o una hermanita o unos hermanos raquíticos espiritualmente, dejarse usar por el Espíritu que les guiaba, y que ellos pudieran quedar en un avivamiento para seguir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Y mira cómo voy cerrando. Este verbo epipoto del vocablo griego era que él tenía esa profundidad como un líder que estaba ejerciendo un servicio correcto en la administración correcta.
y deseaba, pero el diablo lo había estorbado para ir a Roma. Luego, él va a presentar otro verbo, el verbo servir, del griego latrejou. Esa palabra latrejou es el servicio sagrado que él venía ejecutando. Pablo dice, yo llevo las marcas en mi vida. Pablo dice, yo no conviví con Cristo como los otros apóstoles, yo soy el menor de todos ellos, pero tengo por cierto que a mí se me manifestó, Él habló conmigo, me ensegueció, luego me sanó y me dio esta asignación de predicar el evangelio correctamente, no un evangelio disfrazado, no un evangelio mentiroso, sino el evangelio de la persona de Cristo, su Hijo amado, en quien encerró todas las cosas. La pregunta es, Pablo tiene el deseo de visitar Roma y Pablo dice que Dios Padre es su testigo y que Él está operando y sirviendo correctamente en la administración correcta, pero no desde el punto de vista de la orfandad, sino del Espíritu Santo que le guía. Y mira cómo termino. Necesitamos entender la función operativa del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo quería comunicar en la iglesia de Roma. Estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo y la iglesia necesita la mujer que presta servicio, el hombre que presta servicio, el apóstol, el profeta, el discípulo de hoy. Necesitamos al Espíritu Santo y conocer la función operativa del Espíritu Santo para poder ejercer y llevar un servicio correctamente. Aleluya. Y Pablo quería comunicar el ecosistema vivo. Pablo quería comunicar el ecosistema vivo de este nuevo pacto, vivo en la vida del Hijo. Él tuvo la manifestación del Hijo, él fue impartido del Hijo y entonces fue enviado para ministrar correctamente un servicio en el nuevo pacto. Aleluya. Y es que la funcionalidad operativa del Espíritu Santo tenemos que conocerla. Y no solo conocerla, ser precisos. Porque no podemos ejercer servicio sin Espíritu Santo. Y hoy estamos viendo cosas terribles. Estamos experimentando cosas terribles por donde quiera que nosotros vayamos. Así que debemos servir correctamente en la nueva administración. Para ir cerrando, aleluya. La iglesia puede aplaudir, por favor. Pablo dice, porque quiero ir a vosotros. Y hay un juego de palabras interesante. Él dice, nosotros los que esperábamos la promesa, hablando del pueblo judío, y vosotros los gentiles. Pero cuando se inaugura la nueva administración, el mí y el yo cambió por el nosotros y por el vosotros. Es una vida corporativa, una vida en el uno, una vida en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos cuerpo? Amén. Y desde esa perspectiva del uno, Pablo está diciendo, yo sirvo, mi servicio es sagrado porque fui separado, se me manifestó lo eterno y estoy predicando sobre el nuevo pacto que el Cristo de la gloria resucitó. Y mira cómo termino. En 1 Corintios capítulo 15, él también visitó la iglesia en 3 ocasiones en Corintio y Pablo tiene el mismo pensamiento. Pablo les dice, en estos tiempos ustedes tienen que resistir. Y quiero introducirte en esa palabra, resistir. Tenemos que resistir. ¿Por qué, pastor? Y es la segunda expresión que quiero manejar hoy para ir cerrando. Y la segunda expresión es que los desafíos que vamos a tener en nuestro diario vivir, el reino de los cielos nos va a presentar esos desafíos. Y no son desafíos pequeños. Estamos sirviendo en el reino inconmovible de Dios. Y va a traer desafíos a nuestras vidas. Y para entender esos desafíos tenemos que resistir. Tenemos que resistir.
Pablo le hace la aseveración correcta a la iglesia de Corintios y les dice lo siguiente, en el capítulo 15, verso 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, no cualquier evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveras, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que se le apareció a Cefas, que se le apareció a 12 y que se le apareció a 500. Él está diciendo que desde la perspectiva de la nueva administración cristocéntrica, ustedes tienen por su reino. Y introduce la palabra resistir. Debemos resistir los embates de la falsa doctrina, del falso servicio y del evangelio falso que se ha estado manifestando durante décadas. Y debemos entender el evangelio cristocéntrico, el evangelio eterno en la nueva administración para presentar y ejecutar un servicio correctamente en la nueva administración. Y termino como empecé. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu, en el evangelio de su Hijo Jesucristo. Tres expresiones gratificantes. Pablo dice, estoy presentando y ejecutando un servicio correcto en la administración correcta. Él dice, no es la mediocridad la que me sigue, ni la carnalidad la que estoy manifestando. Es la guianza del Padre, es la guianza de su Hijo que intercede por mí, y es la guianza del Espíritu Santo la que está moviéndome por su gracia. Y creo que nosotros hemos sido llamados para recibir la gracia y la medida del don de fe y poder presentar a Cristo en cualquier escenario, en este tiempo presente, en esta generación presente. Yo te exhorto a que tú prestes un servicio correctamente en la administración nueva, que es la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.